Bien, ustedes sabrán, ya se habrán enterado, cambiamos de canciller. Tenemos ahora, dejó de estar Diana Mondino, hoy el canciller es Wertheim, es Gerardo Wertheim, quien era embajador en los Estados Unidos. Quiero repasar un poco quién es Wertheim, un personaje bastante desconocido, de hecho es veterinario. Capaz que estuvo cerca de unos hormigueros. Puede ser, claro. Puede ser que haya estado cerca de algún... Que no se lo comió un... Claro, ¿por qué no fue tiene que cuidado? ver, ¿no? Con lo que está haciendo ahora. Bueno, eso es lo curioso, ¿no? Diana Mondino no era la persona más formada, ya varias veces se la cuestionó por eso y ponen un veterinario, así que me parece que eso habla bastante del gobierno. Viendo el título a Cristina encima. ¿Viste? Son tremendos. Y después, además, bueno, después piden auditar nuestras universidades, son los que tienen la cara de cuestionar. Quiero repasar brevemente quién es esta persona y además después vamos a ir reconstruyendo los hechos de cómo se llega a que Mondino deje de ser canciller de este gobierno. Wertheim, capaz les suene, existe el grupo Wertheim, un grupo económico muy grande. Me estaba fijando, es realmente polirrubro, va desde la energía de las telecomunicaciones, por ejemplo, fue principal accionista de Telecom, y llega hasta, por ejemplo, si no me equivoco, la yerba Cachamay. O sea, miren lo random de... Wow. Pero bueno, también habla de lo gigante que es este grupo económico. Ahora Bueno, es como un improvisado, tipo, está instalado. totalmente instalado. Bueno, él de hecho es más bien un heredero de la familia porque es un grupo que generó estas... ¿Podríamos decir que es casta? Es recontra casta y a eso... Mirá, de hecho estuvo en el CENARD, fue una de las figuras más importantes del deporte argentino durante mucho tiempo, de la Comisión Olímpica del Deporte Argentino, durante 12 años y pasó por todos los gobiernos, pasó por el de Cristina, por el de Macri, por el de Alberto, la mitad, y bueno, después se suma a La Libertad Avanza. Como digo, es un hombre que viene particularmente del mundo del deporte olímpico. Además, es accionista de la radio El Observador junto con, atentis, Luis Majul, el periodista. Así Sorpresa. es. Tenemos ahí una declaración, la primera declaración que trasciende del nuevo canciller. Esto es a través de un comunicado en donde dice: en la Argentina hay una sola política exterior que es la del presidente. Mostrando un claro alineamiento con Javier Milei. Esto lo menciono para ver, o empezar a pensar por lo menos por qué se echa a Diana Mondino del gabinete. Tenemos ahí una imagen para comenzar. Bueno, circularon muchos memes, ustedes sabrán. Tenemos entonces a la ahora ex canciller Yo me morí con el de que estaba refugiada en Sierra Maestra. Ay, no. Bueno, estos días lo bueno que tienen, creo que es directamente, es inversamente proporcional lo mal que está el país con la generación de memes, ¿no? Sí, Como totalmente. que se genera momentos muy divertidos, muy graciosos. Y nos Bueno. salva un poco eso, ¿no? No sé si nos salva, pero por lo menos nos Sí, es saca más... una sonrisa en el medio de todo el bardo. Nos mantiene vivos, claro. Llevadero, sí. Tal cual. Bueno, ¿por qué es el chiste? Para quien no sepa, ayer la Argentina votó en la ONU una resolución que condena el bloqueo que sufre el pueblo cubano. A eso vamos a llegar, pero antes quiero contarles que en realidad Diana Mondino venía teniendo varios cortocircuitos con el entorno de Javier Milei. Mondino es quizás de las primeras libertarias, digo, del entorno de La Libertad Avanza, no por ser de confianza del presidente, sino más bien por ser de este grupo de tuiteros, como por ejemplo Manuel Adorni, ¿no? Como esta cosa de tuiteros que chicanean en redes, que bueno, que repetían estos lugares comunes que repite Milei y que repetía cuando era tuitero, y que también Manuel Adorni, que hoy es vocero. Desde hace rato, como digo, había tensiones con el entorno presidencial, en particular con Karina Milei, hoy secretaria general de la presidencia, hermana del presidente, primera dama, quizás algo más, no lo sabemos, no vamos a meternos en ese Otra la tema. que a ella sí habría que pedirle el título. Ah, Karina Milei, bueno, es pastelera. Le dicen el jefe, ¿no? El jefe, él le dice el jefe. Yo no sé por qué no va a terapia ese tipo. O si va, es el peor terapeuta del mundo. Bueno, en fin, como menciono, hubo varios cortocircuitos.
La verdad es que la mayoría no trascendieron, se rumoreó varias veces que iba a ser expulsada del gabinete, pero nunca se sabía bien cuáles eran las diferencias. Quiero mencionar algunas que sí trascendieron, por ejemplo, no sé si recuerdan el canto racista de Enzo Pérez hacia Francia, el jugador de... Enzo Fernández, perdón, el jugador de la Escaloneta, que tiene otras noticias en las cuales hoy no vamos a entrar, porque no hablamos de la vida privada. Eso hablamos pero... cuando se apaga el micrófono. Claro. Bueno, había cantado una canción racista, como son la mayoría de las canciones de cancha, digamos, xenófoba, homófoba también, contra Francia, diciendo juegan en Francia, son todos de Angola. Victoria Villarruel, vicepresidenta, había retuiteado algo respecto al tema, defendiendo a Enzo Fernández. Y ahí hubo un episodio en el cual el gobierno fue a pedirle disculpas a la Embajada de Francia, pero saltearon a la canciller, a Diana Mondino. Y eso fue algo que sucedió bastante en los últimos meses, en donde Diana Mondino era borrada de lugares en donde tenía que estar y en su lugar quedaba principalmente Karina Milei. Un poco junto con Javier Milei, pero principalmente ella. Otra de las cuestiones que quiero mencionar, por ejemplo, es que se borró de un comunicado oficial, perdón, se borró de un mapa oficial varias veces a las Islas Malvinas, se ponía el territorio nacional, se borraban a las Malvinas, y el último episodio relacionado a esto fue un comunicado oficial en donde se nombra Falklands a las islas. Directamente. Bueno, se desligó. Adorni después dijo no pasó nada, como le bajó la atención. Después lo borraron, ¿no? Lo borraron rápido, ella no se hizo cargo, dijo que fue un problema del Ministerio de Defensa. Adorni mantuvo lo que dijo Diana Mondino. Y en particular quiero mencionar un episodio más que generó tensión. Tenemos un video sobre el tema, así además nos reímos un poco. Vamos a ver qué decía Diana Mondino sobre una base militar china. Se ha hecho una inspección a la Estación Espacial China y europea. Se fue el mismo equipo a ambas. Nadie detectó que hubiera personal militar allí. O sea, ¿todos los que hay son científicos? Los que fueron de investigación no identificaron que hubiera personal militar. Son chinos, son todos iguales. Bueno, momento de comedia de la ahora ex canciller. La acusación era, hay bases chinas en donde hay militares, están haciendo operaciones militares. Ella lo que dice es, mirá, no sé, hicimos investigaciones, pero no lo podemos saber porque son chinos, son todos iguales, no podemos saber si son científicos o son militares. Es increíble. Esa gente nos representa o nos representaban. Sí, Terrible eso. Es tremendo. Además, después ella en lo de Mirta Legrand dice, no, se me malinterpretó. Yo creo que está muy claro. Claro, sí. Bueno, no, tremendo. Por supuesto, lo muestra también como un paso de comedia de la ahora ex canciller. Lleguemos entonces al episodio en donde se la termina expulsando a Diana Mondino. Ayer se votó una resolución en Naciones Unidas que habla sobre, en realidad lo que dice la resolución es que condena el bloqueo que sufre el pueblo cubano a manos de Estados Unidos. Pongamos en tema a quien no lo sepa, y ahí pido la imagen si nos pueden tirar de la votación, para poner en tema a quien no lo sepa. Cuba sufre un bloqueo de manera directa de Estados Unidos, no es una teoría conspiranoica, sino que hay decretos y leyes avalados por ambas cámaras del Congreso norteamericano, en donde se sanciona directamente, se le pone trabas a la economía cubana. Todos los años Naciones Unidas emite una resolución en la cual condena ese bloqueo. Quiero, para mencionar algunas cifras, hasta el 2022, el bloqueo inicia en 1960, hasta el 2022, Cuba había perdido por lo menos, se estima, 150.000 millones de dólares. Y por supuesto esto en materia de medicamentos, de alimentos, de insumos para el desarrollo del país. O sea, realmente genera un atraso muy, muy importante. Todos los años, como digo, se vota una resolución en la cual se condena este bloqueo. Siempre, casi todos los países votan a favor. Ahí vemos la imagen en pantalla, son 187 a favor, una sola abstención.
2 votos en contra, que son Estados Unidos e Israel. Israel que está alineadísimo, ¿no? Sí, sí. Estados Unidos, como bien ya sabemos. Tal cual, sistemáticamente vota con Estados Unidos. Y lo menciono porque es más bien simbólico. Argentina, inclusive con gobiernos de derecha, siempre vota a favor de condenar el bloqueo, porque la verdad es que no pasa nada, no es que a alguien le modifica que se apruebe esta resolución. Bueno, ayer se hizo la votación de todos los años, como veíamos en pantalla, enorme mayoría condenando el bloqueo, Estados Unidos e Israel del otro lado. Argentina vota a favor de condenar el bloqueo, y es a partir de este episodio que Diana Mondino es expulsada de la Casa Rosada, se convierte en una de las tantas dirigentes. Jugó Diana. Se la jugó, se convirtió en guerrillera cubana, como decían algunos, se fue a Sierra Maestra. No, nada de eso, es simplemente una postura histórica de la Argentina y de casi todos los países del mundo. Inclusive me acuerdo del Brasil de Bolsonaro, la Argentina de Macri, de Menem. Sí, o sea, 187 es como un número demasiado... Pero gobiernos de extrema derecha, porque la verdad que hay que ser bastante, no sé cuál es la palabra, pero para no condenar el bloqueo inclusive es muy poco justificable. Bueno, nazi puede ser una. Pero digo, inclusive desde el liberalismo, desde el libre comercio, no es justificable Claro. la defensa de estas No, cuestiones. la única justificación es ser un lamebotas de Estados Unidos, que viene siendo el rol que le gusta a Milei, ¿no? Claro, tal cual. Tal cual, va por ahí la cosa. Quiero pedir en pantalla, hay un insert del nuevo delegado de la ONU, porque se habla de una conspiración contra Diana Mondino. Ahí vemos cómo hace tan solo unos días se había designado a un nuevo embajador ante la ONU, quien era un diplomático de años, y se nombró a Francisco Tropepi. Adivinen con quién trabajaba Tropepi, el nuevo embajador ante la ONU. ¿Con quién será? Con el nuevo canciller. Los pongo entonces en tema. El gobierno cambia al embajador ante la ONU. La delegación argentina vota a favor de condenar el bloqueo a Cuba. Quien vota a favor es un hombre de Wertheim. O sea, un hombre de Wertheim vota de una forma para que echen a Mondino. Echan a Mondino diciendo, votaste a favor de condenar el bloqueo, y ahí Wertheim, embajador de Estados Unidos, pasa a ser canciller. Es medio enroscado, pero básicamente es eso. Quien era embajador de Estados Unidos puso a alguien en la ONU para que vote de una forma y así echar a Diana Mondino y pasar a ser él el canciller. No sé si queda Yo claro. le hicieron una cama. Le hicieron una cama. Exactamente. Bueno, vamos entonces a volver a quién es el nuevo canciller, quien era embajador en Estados Unidos. Tenemos un video de Wertheim en el año 2011 y seguramente se van a sorprender. Para mí el mejor candidato es Cristina Kirchner. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque creo que es quien está llevando las riendas del país, lo está haciendo muy bien en este contexto político y económico del mundo. Argentina está bien parada. Argentina tiene números duros que son muy buenos. Había pasado de cama solar. Y después ellos le decían panqueque amasá. Bueno, ¿viste? O sea, Y vos hablabas de la cuestión de la casta, ¿no? Bueno, bienvenido entonces, compañero Gerardo Wertheim, al gobierno de Javier Milei, a la Cancillería Argentina. Están volviendo los cucas. A mí me hacía acordar un poco al caso de Scioli, que bueno, sabemos que tuvo un recorrido por todos lados. Pero digo, esta cuestión de venir del deporte, venir de defender al Estado presente en el deporte, y de repente terminar en un gobierno que quiere privatizar, por ejemplo, los clubes de barrio, por dar un ejemplo, ¿no? muchas cosas. Entre muchas otras cosas, tal cual. Quiero recordar entonces, fue presidente del Comité Olímpico y miembro del Comité Olímpico Internacional, presidente del Comité Olímpico Argentino. Esto fue entre 2009 y 2021, una persona que, como digo, pasó por el kirchnerismo, por el macrismo, por el albertismo. En 2021 se va y ahí se suma a La Libertad Avanza.
les recuerdo, es veterinario, no tiene grandes estudios, por lo menos en la materia. Fue nombrado embajador en Estados Unidos y creo que la cuestión es que lo nombren, de pasar de la embajada de Estados Unidos a la Cancillería es un mensaje en sí mismo. Ahí nuestro compañero Rodrigo Vega Pinto me ayudaba a desmenuzar un poco el currículum de este personaje. Como mencioné recién, viene de una familia de mucha plata, de un grupo económico muy grande, que es un pulpo porque está en todos lados. Particularmente Gerardo, el actual canciller, es dueño entonces junto a Luis Majul de la radio El Observador. También quería mencionar, hay una devolución de favores que pareciera que le está haciendo Javier Milei y Karina Milei, porque según una investigación dice que Gerardo Wertheim, hoy canciller, le habría pagado en noviembre del 2023 un vuelo privado a Estados Unidos a Karina Milei y al actual presidente Javier Milei. En ese momento, en noviembre, aún no había asumido, por supuesto. También viajó con Nicolás Pose, ex jefe de gabinete, Luis Caputo y Santiago Caputo. Luis Caputo, ministro de Economía. Santiago Caputo como el jefe en las sombras de los servicios de inteligencia. Esto para mencionar ahí lo que nos ponía Rodri, $250.000 el costo. Wow. Bueno, un vueltito, que fue pagado, parece, con una embajada en Estados Unidos. Por supuesto, yo lo que quería llegar entonces para finalizar con este análisis es cuál es la lectura política que podemos hacer. Por supuesto, más allá del chiste, Diana Mondino no es una agente del comunismo internacional, no es una agente cubana, sino que más bien podemos leer esto como un giro o una profundización hacia la entrega que el gobierno de Javier Milei tiene con Estados Unidos. Yo tenía ahí una imagen de Milei con dos banderas que no son precisamente la Argentina, pido que la pongan en pantalla, por favor. Creo que eso es muy simbólico de lo que el tipo de política internacional que quiere desarrollar la representación de este gobierno. Sí, tal cual. Y creo que quiere ser el principal representante de la llamada nueva derecha, que no es otra cosa que un fascismo del siglo XXI, en donde el principal defendido es Israel, el principal defendido es también Estados Unidos, y no hay medias tintas, hay que alinearse, hay que agacharse frente al imperialismo, hay que hacer lo que dice el imperialismo, y por eso para mí me quiero quedar con dos cosas que me parece que son significativas para este análisis. Por un lado, como digo, nombraron al embajador de Estados Unidos como canciller, ese no es un dato menor, y la otra es esta primera frase que mencionaba, este primer comunicado que saca el canciller, en donde hay, gracias por la rapidez, lo tiran en pantalla de vuelta, dice: en la Argentina hay una sola política exterior, la del presidente. Esto básicamente es, hay una verticalidad absoluta, acá manda Milei, y por el lado de Milei, quien manda es Estados Unidos, quien manda es Israel. Es un alineamiento directo, es una pirámide en donde Argentina simplemente va a hacer lo que le convenga a la Casa Blanca y lo que le convenga a Benjamín Netanyahu, que nunca hay que dejar de recordarlo, está llevando adelante un genocidio en Palestina. Por mi parte, yo no sé si tal vez abrumé al público con información negativa, por supuesto. Estas cosas dan miedo, volviendo a la pregunta inicial, pero me parecía interesante desmenuzarlo un poquito para ver de qué se trata. Sí, totalmente. Es como que te sorprende, pero a la vez nada te sorprende ya. Yo les quería preguntar si la sorprendió que la echen a Diana Mondino. A mí sí. Sí. Como que no me imaginaba que justo a ella tanto que la halagaban. Pero ahora cuando decís esto de Karina, por ejemplo, de que fue ella como medio en representaciones, como que la iban corriendo de lugares. ¿Vos, Lau, habías pensado? La verdad que me sorprendió, sobre todo por el perfil de ella, de ser súper así pro Inglaterra, o sea, con su posicionamiento. Pero no alcanza. Respecto a las Malvinas, como que dije, No alcanza. ¿no es suficiente con todo eso? Nunca es suficiente.